Ok, Shalom Akim. Primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Rekah HaKodesh. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Y quiero mandar saludos a todos los hermanos que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Ok, esta va a ser otra lección. Dios mediante sea una lección edificante para el electo. Ok, y pues en la lección de hoy, como el Espíritu está tocando mucho en este tema, man, y es algo que el Señor Yahweh él mismo alabó al Padre, en la forma, que reveló su palabra, man, al mundo, él no la reveló a hombres con doctrina, hombres estudiados, donde si lo hubiera hecho de esa forma y no le quitaran el crédito al Señor Yahweh Ba'ashem Yahawashi, man, la forma en la cual el Señor reveló su palabra, man, se lo reveló a los pobres, a la persona que menos pensabas tú que iba a tener las palabras de Yahweh Ba'ashem Yahawashi, man. Y eso empieza primero con ustedes llamados morenos, latinos y nativo americano indio, man. Ustedes son la persona menos pensada que el mundo iba a pensar que eran los hijos del Señor Yahweh Ba'ashem Yahawashi, man. Por eso el libro de Sabiduría de Salomón 5:1 habla de que todo el mundo, man, va a quedar en un espíritu de ¿cómo se dice la palabra? Como de sorprendidos, man, porque nunca esperaban que a los vatos que trataban gacho, que a la gente que menospreciaban, esos se iban a ser la gente del Señor Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Y por eso aquí en Lucas 10:21 vamos a empezar y dice, en aquella misma hora, Yahawashi regocijó en el Espíritu, man. Nuestro Señor le dio gusto, hermanos, dice, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, o la gente que tiene diplomas de estos colegios de Isaú, como ejemplo este vato Boca Malone, son ejemplos perfectos, man, de lo que el mundo espera que va a tener la palabra, man. Un gabacho, un vato educado con corbata y este pinche vestido de muerto que usan, man, es lo que piensa nuestra gente que va a tener la palabra del Señor, man. No gente corriente, man, así que anda trabajando trabajos, de los trabajos que trabajamos, hermanos, aunque, hay hermanos que tienen, ciertas posiciones, pero la mayoría de los hombres del Señor Yahweh Ba'ashem Yahawashi, man, van a ser hombres comunes, o lo que el mundo considere comunes, porque en realidad ellos no son comunes, man. Si son de los esperados electos, man, ellos son las primeras frutas que el Señor ha creado, man, los primeros espíritus, pero eso es otro tema para otro día. Vamos a empezar aquí. Dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y aquí está la parte clave de esta escritura, man. Y las has revelado a los niños, sí, Padre, porque así te ha agradado, o te agradó, y al Señor le agradó, man, enseñar esta palabra a la gente que menos iba a pensar que la iba a tener, man, Mira, vamos a agarrar en Mateo 5, porque el Señor, el mismo Señor, man, por eso no nos podemos sentir mal o menos que nadie, hermanos, porque ese espíritu sí viene, cuando estás viendo que todo el mundo está saliendo adelante, y en la forma carnal, pues no estás a ese mismo nivel, pero espiritualmente, man, estamos triunfando, hermanos, como dice una canción, puro campeón, y es lo que nos estamos convirtiendo, hermanos, no lo aparece, como dice el primer libro de Juan 3, todavía no parece lo que seremos, pero eso viene, man, donde estemos en un estatus perfecto, pero, en tener la palabra, man, somos bienaventurados, esa es la mayor señal de misericordia que el Señor ha revelado, por eso aquí vamos a empezar aquí en el versículo 2, Mateo 5, empecemos en el 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte,
Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciéndole: bienaventurados los pobres en Salakia, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Okay, so todos aquel que no estemos en un estatus altos en esta sociedad, man, el Señor dice que bendecido seas tú porque el reino es para ti, man. Okay, so dice aquí: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Okay, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, man. Y ahí está, hermanos, los que no tienen mucho, los que tienen menos en esta sociedad, esos son los que el Señor ha escogido para darles su palabra, man. Okay, so siempre hay que recordar eso cuando estemos sintiéndonos débiles. Okay, hay que recordar que tenemos a Yahweh Ba'Shem Yahweh Shah, que el Señor todavía nos tiene aquí trabajando. Okay, Dios mediante nos tenga hasta el fin, que veamos coronas puestas en nuestras cabezas. All right. So dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, man. Y el Señor nos está saciando con esta palabra. Okay, con el entendimiento de por qué estamos en la condición que estamos y no por qué estamos pasando las cosas que pasamos. Okay, eso es lo que nos ha dado el Señor, man, en forma de esta palabra: paz en mente y no paz espiritual. Okay, hasta la paz carnal, man, porque ahora entiendes por qué estás sintiendo lo que sientes, por qué pasas lo que pasas. Okay, so si te pones a pensar, man, si pones toda la balanza, somos más bendecidos que maldecidos, porque tenemos esta palabra, y esta palabra sobrepesa todo lo que posiblemente esté pasando en tu vida, man. Aquí está el consuelo. Alright, so dice: bienaventurados los misericordios, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Alright, so ok, aquí. Y este es el libro de Hechos 4 y 13. Vamos a leer. Dice: entonces viendo el desnudo de Pedro y de Juan, y ese es el mismo espíritu que nosotros los hermanos tenemos, man, donde el mundo se asombra, okay, porque dicen cómo estos hombres tienen esta palabra, cómo están trayendo todas estas profecías, estos preceptos, y por qué está haciendo sentido, es lo que se preguntan estos vatos, man. Okay, pero es el Espíritu Santo que el Señor ha enviado, man. Okay, especialmente cuando vino su hijo y hizo todo lo que hizo, man. Ese fue el propósito del sacrificio de Yahweh Shai, para que nosotros ahorita en estos últimos tiempos tuviéramos acceso a esta palabra y fuéramos limpios. Okay, pero aquí dice: y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, igual como toda la caminada de nosotros los hermanos, en realidad nunca fuimos a la escuela para aprender esas escrituras, como el apóstol Tahar siempre usa el ejemplo del apóstol a Pablo, que él fue básicamente el único de los profetas de los apóstoles que era estudiado, man. Todos los demás eran hombres comunes, así como nosotros. Y por eso, hermanos, espiritualmente siempre dicen que estamos repitiendo, okay, el libro de Hechos, man, en tiempos modernos, okay. Pero aquí dice: sin letras y de vulgo se maravillan y les reconocían que habían estado con Yahweh Shai. All right. Y nosotros espiritualmente, man, el Señor está comiendo con nosotros, nos está dando de cena. Okay, cuando leemos su libro, cuando entramos en las profecías, cuando estamos con hermanos conversando espiritualmente, ese es Yahweh Shai estando ahí con nosotros, hermano. Dice: cuando dos o tres están en mi espíritu, man, el Señor ahí está alrededor de nosotros. Okay, so
hay que recordar eso, man, que esto es algo muy espiritual y no podemos pelear contra el espíritu, como dice el libro de Hechos 5, right? Te vas a encontrar peleando con el mismo Señor Yahweh Ba'Shem Yahushai, y nadie puede pelear con el Todopoderoso, man. All right? So, hay que seguir la pelea, hermanos, y no somos un cumplimiento nosotros de profecía, man, lo que estamos leyendo, lo que leímos en Lucas 10, ok. So, el Señor está haciendo algo espiritual en el mundo, man, que el mundo no puede entender, ok, porque en la forma que ha revelado su palabra el Señor Yahweh Ba'Shem Yahushai, man, y a quién se la ha revelado, ok. So, Dios mediante esto haya sido edificante, man. Quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'Shem Yahushai, Ba'Shem Rekaha Kodash. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino. Alright, saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom.